En el Perú existen casos criminales que no solo generan indignación por lo ocurrido, también generan una sensación incómoda que muchas personas comparten. La sensación de que, en determinados contextos, la justicia puede comportarse de manera diferente dependiendo de quién esté involucrado. A mí no me asusta si me van a pedir una pena muy alta. Esta discusión volvió a aparecer recientemente con el caso de Lisette Marzano, donde comenzaron a mencionarse posibles influencias alrededor del proceso judicial, señalándose vínculos con personas de entornos sociales influyentes. Cuando ocurren situaciones así, inevitablemente surge una pregunta que el país ya se ha hecho antes. ¿Puede el poder económico, la fama o las conexiones sociales influir en el desarrollo de un proceso judicial? Sé que esto es un daño irreparable. Hoy, en Lo Irreversible, vamos a revisar algunos casos peruanos criminales que ganarían este debate y en donde los procesos judiciales fueron cambiados o influenciados, en donde el poder pudo haber jugado algún papel en el desarrollo de la justicia. El caso de Eduardo Saetone. El atropello que terminó con la vida de María Elena Coronado. Para entender este caso, hay que remontarse al año 2012. En ese momento, Eduardo Saetone era una figura conocida dentro del ambiente cultural limeño. Era un músico, productor musical y conductor de televisión, especialmente recordado por conducir el programa musical Jamming, transmitido por Plus TV. Bienvenidos al lado A del Jamming. Su trabajo lo había conectado con numerosos artistas, actores y figuras mediáticas del país. Tu castigo será bailar en un Saetone. La madrugada del 23 de agosto de 2012, aproximadamente a las 5 de la mañana, Saetone conducía su camioneta por la avenida Benavides en el distrito de Surco. Era una hora en la que muchas personas comienzan su jornada laboral. Entre ellas estaba María Elena Coronado, una mujer de 69 años que esperaba transporte público en un paradero. Según la reconstrucción policial, el vehículo conducido por Saetone circulaba a una velocidad cercana a los 90 km por hora en una zona donde el límite era menor. En cuestión de segundos, ocurrió la tragedia. La camioneta impactó contra la señora Coronado, provocándole un traumatismo cráneoencefálico severo. La mujer fue trasladada a una clínica, pero murió días después debido a las lesiones. El caso fue investigado como homicidio culposo, es decir, una muerte causada por negligencia o imprudencia, pero el proceso judicial se volvió polémico por varios factores. Uno de ellos fue que, según la familia de la víctima, Saetone nunca se acercó personalmente a ofrecer condolencias. Además, el examen toxicológico que normalmente se realiza en accidentes de tránsito no se efectuó inmediatamente, lo que generó cuestionamientos sobre el procedimiento. Dicen que el dosaje etílico me lo hicieron al día siguiente, días después, horas después. Me lo hicieron inmediatamente y salió negativo. El caso se extendió durante varios años en el Poder Judicial y finalmente, en el 2016, el tribunal dictó una condena de 4 años de prisión efectiva. Pero cuando la sentencia debía ejecutarse, ocurrió algo inesperado. Saetone no se presentó ante la justicia y fue declarado reo contumaz, es decir, prófugo.
Durante aproximadamente un año permaneció fuera del sistema penitenciario hasta que finalmente fue capturado por la policía en enero de 2018. ¿Qué le dirías a la familia de la señora Coronado? No hablar, ya, déjalo, chicos. Fue trasladado al penal de Ancón 2 para cumplir la condena, pero lo que ocurrió después generó una de las polémicas más grandes del caso. Poco después de su ingreso a prisión, comenzó a circular en redes sociales un video protagonizado por actores, músicos y figuras públicas del Perú. El objetivo del video era pedir que la pena de Saetone fuera convertida en prisión suspendida, lo que le permitiría salir de la cárcel. Corresponde prisión suspendida. Prisión suspendida. Prisión suspendida. Prisión suspendida. Entre las figuras que aparecieron en el video estaban Ivonne Fraincinet, Adolfo Chuiman, Katia Condos, Gonzalo Torres, Joaquín de Orbegoso y Matías Vibrio. Ante la pregunta, ¿consideras que en un accidente de tránsito es importante permanecer al lado de la persona herida hasta que llegue la ayuda? El 98.62% contestó que sí. También participaron músicos como Huicho García, Tavo Castillo y Chevo Bayumbrosio. Este 8 de marzo se revisará su caso. Ayúdanos a compartir. En el video los artistas afirmaban que habían realizado una encuesta preguntando a las personas qué harían si atropellaran accidentalmente a alguien. El mensaje final del video era: Edu Saetone actuó como tú habrías actuado, pero está preso. Cualquier persona involucrada en un caso como este merecería una pena de prisión suspendida. La campaña generó un rechazo inmediato en redes sociales. Muchas personas consideraron que figuras públicas estaban utilizando su influencia para intentar presionar a la justicia. La polémica creció aún más cuando algunos actores afirmaron que no sabían que su participación sería utilizada específicamente para defender a Saetone. Voy a ir a prisión, mas no voy a dejar de luchar por la verdad. Meses después, el Poder Judicial revisó el caso. La sentencia finalmente fue modificada. Saetone salió de prisión y su condena quedó establecida como prisión suspendida, además del pago de una reparación civil. Para muchos ciudadanos, este desenlace dejó una pregunta incómoda. ¿Habría ocurrido lo mismo si el acusado no tuviera conexiones con el mundo artístico? El caso Miriam Pfeffer. El 15 de agosto de 2006, en la madrugada, la empresaria Silvia Miriam Pfeffer Salieres fue encontrada asesinada dentro de su propia residencia, ubicada en el distrito limeño de San Isidro. Pfeffer era una empresaria adinerada, reconocida en el sector textil e involucrada en empresas familiares con presencia en distintos rubros económicos. Desde el inicio, las circunstancias del crimen hicieron sospechar que no se trataba de un simple robo. La forma en la que fue hallada, estrangulada en su dormitorio, y la falta de un móvil claro condujeron a los investigadores a plantear la hipótesis de un asesinato por encargo. El avance de la investigación. Con el correr de los meses, la pesquisa policial orientó sus líneas hacia un sicario colombiano, identificado como Alejandro Trujillo Espina, alias Payaso, señalado como el autor material del asesinato de Miriam Pfeffer. La policía logró detenerlo en Salta, Argentina, luego de que colaboraciones entre la policía peruana permitieran establecer coincidencias de ADN entre muestras encontradas en la escena del crimen y pruebas de saliva del sicario. Trujillo Espina admitió su presencia en el crimen, aunque ofreció versiones contradictorias. Por momentos dijo que fue contratado y en otras que su ingreso fue motivado por un intento de robo. Estoy totalmente arrepentido, les pido mil disculpas. Yo sé que lo que le hice es algo irreparable. Finalmente, por su responsabilidad comprobada en el asesinato, el Poder Judicial peruano lo sentenció a 35 años de prisión por homicidio calificado con lucro
y estableció además una reparación civil de 900.000 soles a favor de los herederos de Pfeffer. Según cálculos de condena, su salida de prisión estaría programada para noviembre de 2044, una vez cumplida la totalidad de su pena. Teoría del encargo en el entorno familiar. A partir de 2009, la investigación y el proceso judicial empezaron a enfocarse en el entorno familiar inmediato de la víctima. Una de las principales figuras bajo sospecha fue Eva Bracamonte Pfeffer, hija de Miriam, así como su expareja Liliana Castro Manarelli. La fiscalía planteó la hipótesis de que Eva Bracamonte había orquestado el asesinato, motivada por disputas relacionadas con la herencia familiar, y por ello la acusó formalmente de delito de parricidio con lucro. Más o menos a las 6:30 de la mañana, creo, sube, se me va corriendo y empiezo a tocar las puertas tanto de mi hermano como mía, y escucho que empieza a gritar, entonces me despierto sobresaltada porque empieza a decir: Eva, Ari, levántense que su mamá está mal. En los alegatos, la fiscal Nelly Gutiérrez pidió 35 años de prisión para Bracamonte y su novia Castro, al igual que para Trujillo Espina. Además, se plantearon indicios como llamadas telefónicas aparentemente emanadas del teléfono de la víctima hacia Eva, la relación conflictiva entre madre e hija y la falta de reacción del perro de la casa como elementos que podrían apuntar a una participación de la hija en el encargo. La sentencia inicial y reanudación del proceso. En octubre de 2012, después de 6 años de investigación, la segunda sala penal, con reos en cárcel, dictó una sentencia que condenó a Eva Bracamonte Pfeffer a 30 años de cárcel por parricidio, Alejandro Trujillo Espina, 35 años de cárcel como autor material del crimen, Liliana Castro Manarelli, absuelta de responsabilidad penal. Condenar a Eva Lorena Bracamonte Pfeffer como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, parricidio en agravio de Silvia Miriam Pfeffer Sáleres. La lectura de sentencia fue dramática y se reportó que Eva Bracamonte llegó incluso a desmayarse y convulsionar ante la decisión. Sin embargo, ese fallo no pondría fin al caso. Se desmayó. La defensa de Eva Bracamonte consiguió que se revisara la condena alegando insuficiencia probatoria y violaciones al debido proceso. No me voy a calmar porque he estado en la cárcel 4 años y sigo acá porque tú me estás echando la culpa, entonces no me voy a calmar. En 2015, la segunda sala penal de Lima determinó abolir la condena contra Eva Bracamonte, al considerar que no existían indicios suficientes para demostrar su participación en el crimen de su madre. Quiero decir solamente que estoy muy agradecida a Dios y a mi mamá, porque siento que de alguna forma han influido por mí en el cielo. Entre los motivos de la absolución estuvo la falta de evidencia conclusiva sobre la motivación económica y la discreción con que se manejaron las pruebas, como las llamadas telefónicas atribuidas a Bracamonte. El caso de Miriam Pfeffer generó desde el inicio un enorme debate mediático y social. Su complejidad legal, fusionada con disputas legales y teorías de encargo, hizo que se convirtiera en uno de los procesos más comentados y ratificados en la historia judicial peruana. Le solicité a mi hermana que llamara a la ambulancia porque en ningún momento pensé que mi madre podría haber sido asesinada. A lo largo de los años, surgieron versiones contradictorias en torno al papel que habrían tenido no solo Eva, sino también otras personas vinculadas al entorno de la víctima. Se dice, y es de sospecha pública, que el proceso desde su inicio había tenido irregularidades y demoras injustificadas. Estas demoras y recursos legales presentados por la defensa alimentaron la percepción de que el peso social o económico de la familia Pfeffer pudo haber influido en el curso del proceso, aunque nunca se estableció jurídicamente tal influencia concreta. El caso de la discoteca Utopía. Para comprender la tragedia de la discoteca Utopía, es necesario retroceder a la Lima de inicios de los años 2000. El Perú atravesaba un periodo de transición.
Tras una década marcada por el conflicto interno y la crisis política, el país intentaba reconstruirse y modernizar su economía. En Lima, los nuevos centros comerciales simbolizaban ese cambio. Entre ellos, destacaba el Jockey Plaza, convertido rápidamente en uno de los principales espacios de consumo y entretenimiento de los sectores acomodados de la ciudad. Dentro de ese complejo se inauguró el 4 de mayo de 2002 una discoteca que prometía convertirse en el nuevo epicentro de la vida nocturna limeña. Su nombre era Discoteca Utopía. El local tenía aproximadamente 870 metros cuadrados y estaba diseñado para transmitir exclusividad, iluminación sofisticada, sistemas de sonido de alta potencia y una estética moderna pensada para atraer a la llamada Juventud Dorada de Lima. Sin embargo, detrás de esa apariencia de lujo existían graves problemas. Investigaciones posteriores revelarían que el establecimiento no contaba con todas las condiciones de seguridad necesarias, ni con la totalidad de permisos exigidos para operar. La fiesta Su. La noche del 20 de julio de 2002, Utopía organizó un evento especial. Se trataba de la fiesta temática llamada Su, un espectáculo promocional asociado al lanzamiento de una fragancia de la marca Hugo Boss llamada Hugo Boss in Motion. Boss in Motion, the new fragrance. La idea era transformar la discoteca en una especie de zoológico nocturno. Para lograrlo, los organizadores contrataron animales exóticos pertenecientes al circo Hermanos Fuentes Gasca. Entre ellos habían un tigre de Bengala, un león, un chimpancé y un caballo. Los animales estaban dentro del local o en sus inmediaciones como parte del espectáculo. Esa noche, la discoteca estaba completamente llena. Cientos de jóvenes asistieron al evento, muchos de ellos invitados a través de promociones y listas especiales. La música electrónica sonaba a todo volumen y la fiesta se desarrollaba como cualquier otra noche de vida nocturna limeña. Pero alrededor de las 3 de la madrugada todo cambiaría. Durante la fiesta se realizaban actos de malabarismo con fuego, como parte del espectáculo del bar. El barman, Roberto Ferreiros, ejecutaba una rutina conocida como Flare Bartending, que incluía llamaradas producidas con combustibles inflamables. En un momento del espectáculo, una de esas llamaradas alcanzó el techo del local. El falso techo estaba recubierto con materiales altamente inflamables, utilizados como aislamiento acústico. Este es el material que reviste prácticamente toda este local, toda la discoteca. Se trata de un material altamente inflamable. Los bomberos lo han confirmado. Se trata de fibra de caucho. El fuego se propagó con una velocidad devastadora. En los primeros segundos, muchos asistentes pensaron que las llamas formaban parte del show, pero en cuestión de minutos, el humo comenzó a expandirse por todo el recinto. El incendio avanzó rápidamente por el techo de la discoteca. El humo comenzó a descender hacia la pista de baile. La visibilidad desapareció. Entonces comenzó el pánico. Cientos de personas intentaron salir al mismo tiempo, generando una estampida hacia las salidas. Las investigaciones posteriores revelarían graves fallas de seguridad, salidas de emergencia insuficientes, deficiencias estructurales, materiales altamente inflamables y un local que superaba su capacidad. Muchos jóvenes quedaron atrapados, algunos corrieron hacia los baños buscando agua o aire, otros intentaron escapar por pasillos interiores. Entre el caos se escuchaban los rugidos de los animales atrapados en sus jaulas. El saldo fue devastador, 29 jóvenes fallecidos y más de 50 heridos. La mayoría murió por asfixia,
Los animales también sufrieron las consecuencias. El león y el tigre murieron dentro del local. En el centro de esta historia están 3 figuras clave, cada una con una influencia diferente sobre lo ocurrido la madrugada del 20 de julio de 2002. En primer lugar, Percy North Carrión. Percy no era un simple espectador ni un inversionista lejano, era administrador operativo de la discoteca. Aunque algunos lo recuerdan como un trabajador, su papel fue mucho más que eso. Durante años había acumulado experiencia en la gestión de locales nocturnos y fue él quien supervisó el funcionamiento cotidiano de Utopía. Fue una cosa intempestiva, fue una cosa rápida, lo dirigió al techo y se empezó a prender la esponja de la cabina. En los primeros años posteriores al incendio, Percy North fue el único que sí enfrentó a la justicia penal en Perú. En 2004 fue condenado inicialmente por homicidio culposo, pero luego se reclasificó el delito y tras apelaciones terminó cumpliendo una pena de 10 años de prisión por su responsabilidad en las decisiones que permitieron que el local operara sin cumplir normas de seguridad. Siendo escarcelado porque he cumplido mi sentencia completa por segunda vez. 2 veces he cumplido mi sentencia completa. El segundo implicado, Alan Michael Asisolahov Gate. Asisolahov era uno de los accionistas principales y dueños jurídicos de Utopía. No se trataba de un gerente de piso, sino de un empresario con inversiones de restaurantes, vida nocturna y otros negocios en Lima. Según el proceso judicial, él, junto con su socio, decidieron cómo se operaba el local y qué medidas de seguridad se implementaban. No era administrador, yo era inversionista. Voy a apelar, voy a pelear mi inocencia hasta el final. Tras el incendio, Asisolahov y su socio se fueron del país en 2004, poco después de ser incluidos en la investigación fiscal, primero hacia Estados Unidos y luego se supo que estuvo también en Johannesburgo, Sudáfrica. En 2014, el 21 Juzgado Penal de Lima lo condenó en ausencia, junto con su socio, a 4 años de prisión por homicidio culposo, por omisión impropia y al pago de una reparación civil para las familias de las víctimas. Durante casi 2 décadas, Asisolahov permaneció prófugo, resistiendo la justicia peruana y presentando recursos legales desde el extranjero para dilatar cualquier intento de extradición. El tercer implicado, Edgar Jesús Paz Rabines. Edgar Paz Rabines era el otro accionista principal, junto con Asisolahov. Como socio mayoritario y copropietario, su responsabilidad sobre la operación del local era equiparable a la de su socio. Al igual que Asisolahov, Paz Rabines huyó del país tras el desastre y vivió años fuera de Perú, principalmente en México. En 2014 fue condenado en ausencia a 4 años de prisión por homicidio culposo, por omisión impropia, la misma pena que se le impuso a su socio. Después de años de búsqueda, Paz Rabines fue capturado en México en 2018, tras una operación con apoyo de Interpol, y desde entonces se inició el proceso para su extradición al Perú. A pesar de ello, y pese a que la justicia ha intentado avanzar, los familiares de la víctima han denunciado que los recursos legales presentados por la defensa de los 2 empresarios han sido utilizados para dilatar el proceso una y otra vez. Caso Melissa González Gagliuffi. Javier Prado, 11 de octubre de 2019. Lima fue testigo de uno de los accidentes de tránsito más impactantes registrados por cámaras de seguridad. Ese día, Melissa González Gagliuffi conducía su camioneta por la avenida Javier Prado, una de las vías más transitadas de la capital. Las cámaras registraron cómo el vehículo circulaba a gran velocidad. En segundo, la camioneta perdió el control, impactó contra otros autos y terminó atropellando a 3 jóvenes, de los cuales 2 fallecieron, siendo las víctimas Joseph Guasguayo y Misael Rojas García. Ambos murieron como consecuencia del impacto. Las imágenes del accidente circularon rápidamente por televisión y redes sociales.
El caso generó enorme indignación, especialmente porque las imágenes parecían mostrar conducción temeraria a gran velocidad. La investigación judicial comenzó inmediatamente, pero desde el inicio surgieron debates en la opinión pública sobre el desarrollo del proceso. No voy a rehuir de la justicia, ya no soy una delincuente. A mí no me asusta si me van a pedir una pena muy alta. Durante varias etapas del caso, la acusada no fue enviada inmediatamente a prisión preventiva, lo que generó críticas en redes sociales y debates sobre posibles privilegios legales. El caso se prolongó durante años dentro del sistema judicial y volvió a abrir una discusión recurrente en el Perú. ¿La justicia actúa de la misma manera en todos los casos de accidentes fatales? Estos casos muestran algo que muchas veces se repite en la historia judicial de un país. Cuando alrededor de un caso aparecen el poder, los apellidos, conocidos o la visibilidad pública, el proceso puede verse más lento, más confuso o más frágil. No necesariamente porque la verdad no exista, sino porque intervienen presiones, recursos legales interminables, estrategias mediáticas y desigualdades en el acceso a la defensa o a la influencia. Esto fue Lo Irreversible.